Existen 4 sentidos o 4 niveles de interpretación para acceder a los textos sagrados. Estos 4 sentidos son el Pshat, el Remez, el Dras y el Sot. Abulafia hablaba de un 5.º nivel, que es el Sot del Sot, el secreto del secreto. Debemos advertir que la Cábala, el misticismo, se ocupa del 4.º nivel, del nivel de interpretación Sot, del nivel oculto, del nivel secreto. O pues si nos vamos con la teoría de Abulafia, que había un 5.º nivel, hablaríamos entonces de ocuparse el misticismo tanto del Sot como del Sot de Sot. Estos 4 niveles de interpretación no son excluyentes, sino más bien son complementarios, es decir, no es que uno funcione sin el otro o uno no tenga nada que ver con el otro, no es así. Para llegar al nivel Sot, que es el 4.º, se hace prácticamente necesario conocer los niveles de interpretación anterior, porque realmente dentro del Shat está oculto el Remez, dentro del Remez está oculto el Dras, y dentro del Dras se encuentra oculto el Sot, el secreto. En este sentido, cuando alguien puede dominar todos los niveles de la interpretación de un texto sagrado, por ejemplo de la Torá, puede alcanzar importantes conceptos místicos que de pronto así nomás pues se pueden escapar. Y sí, de hecho por estar de forma tan evidente, no lo es. De un mismo texto, de un mismo pasuk, de un mismo sefer, de un mismo texto, se pueden surgir todos los niveles de interpretación: el nivel Shat, el Remez, el Dras y el Sot. Esto es importante que se sepa. Si intentáramos hacer una analogía de estos niveles de interpretación con el cuerpo humano, se puede decir, por ejemplo, que el primer sentido o el primer nivel de interpretación es la piel, que viene siendo el Shat. El segundo nivel viene siendo los huesos, Remez. El tercer nivel de interpretación, los órganos vitales, Dras. Y finalmente vendría la sangre, que sería el nivel Sot. Al hacer Abulafia esa referencia del Sot de Sot, viene simbolizando la energía neuronal que permite que las órdenes del movimiento de un brazo, por ejemplo, provengan desde el cerebro al brazo. ¿Cómo sucede esto? ¿A través de qué sucede esto? De la sangre, es decir, del nivel Sot. Se hace necesario comprender algo, y es: alguien no conoce ningún nivel de profundidad de un tema cualquiera hasta que no acepta, hasta que no comprende, hasta que no trabaja todos los niveles hasta llegar al Sot. Si no ha trabajado todos los niveles hasta llegar al Sot, no puede afirmar usted que comprende ese tema, X tema. Últimamente hemos mencionado varias veces a Rabbi Shneur Zalman de Liadi, y de hecho cabe citarlo en este momento porque en el Tania, en la epístola 26, dice que cada persona puede revelar secretos de sabiduría y revelar y descubrir un discernimiento novedoso. Por eso, en otros niveles, yo les voy pidiendo que realicen análisis gemátricos de los pasukim, de las parashot y de textos, porque así van trabajando otros niveles de interpretación y al fin podrán decir de X tema que lo conocen realmente. Si cada persona puede revelar un Sot de sabiduría, un secreto que se encuentra oculto dentro de ese secreto, entonces estamos hablando, como dice Abulafia, del 5.º nivel, ¿no? Ese que él denominó Sot de Sot. Y espero que con esta explicación ya estén pensando, a algunos se les haya pasado de una vez por la mente eso de que entonces el Sot tendría como un nivel infinito del Sot.
Y sí, tal cual, ¿sí? Sería no solamente como el quinto nivel, como decía Bulafia, el Sot del Sot, sino el secreto del secreto del secreto. Y así, infinitamente. Porque no podemos saber qué grado de profundidad tiene una materia. Los niveles de secreto, sí, los niveles de profundidad mística son revelados en cada generación. Entonces, para una generación, un Sot puede darle una profundidad a un tema de un nivel de comprensión acerca de algo que para otras generaciones era algo vetado o era algo, ¿qué palabra utilizar? Era algo así como intocable, como ese tema no lo toquemos. De hecho, por ejemplo, un tema que estamos tratando en Avanzados en este momento, que es el tema de la androginia, ¿no? El hecho de abrir nuestra perspectiva a nivel SOT sobre este tema. Entonces, cada persona cuenta con esa capacidad de revelar secretos de sabiduría, de revelar y descubrir un discernimiento novedoso de algún SOT. Entonces, hay un tema y la persona... Por eso es importante el compartir y el hablar los secretos, el decir lo que entiende la persona, no buscando el error en el otro. Cuando la persona deja de pensar así, te estoy diciendo esto porque estoy buscando el error en ti, sino que más bien, no, te voy a decir, te digo esto es porque lo quiero complementar, o porque, mira, qué interesante que lo que tú piensas y lo que yo pienso nos da un resultado fabuloso, en fin, es como eso, ¿no? Cuando hablamos de tener conciencia, no se trata de tener conciencia en escudriñarle todos los errores al otro. Eso no es tener conciencia. De hecho, cuando la persona está tan inmersa en tener conciencia de sí misma, le queda imposible enterarse o darse cuenta de las averos de otra persona, si hablamos de transgresiones o de los errores de otra persona, porque está en lo suyo, está en su ola. Entonces no le queda tiempo para darse cuenta de los errores de otro. Eso es importante, compartir el nivel del secreto que la persona ha logrado inferir, ha logrado comprender para ampliar. Esto sirve además para ensanchar el cli del que hace parte esa persona, para ensanchar el cli, para ensanchar el alma, para aumentar el nivel de conciencia del ruaj colectivo en el que se mueve esa persona. En la medida que alguien profundiza en términos espirituales, se da cuenta que puede profundizar cada vez más y lo errado que estaba en el concepto anterior, ¿no? Pero eso, insisto una vez más, no debe llevar a la persona a la decepción, a la vergüenza o al arrepentimiento del tiempo perdido, por ejemplo. No, simplemente, más bien, todo es la perspectiva y todo es donde posamos nuestros ojos. Si se va a posar los ojos, la mirada en el tiempo perdido, pensando de aquella manera, no va a evolucionar la persona. Entonces debemos evolucionar de tal manera que cada vez que nos encontremos con una persona, tenga que volver a conocernos esa persona, porque pensamos diferente, hemos ensanchado nuestro clic, hemos evolucionado, pertenecemos a otro ruaj colectivo, en el sentido que ya no, nuestras ideas no van con aquel colectivo, sino que en un nivel superior y así, ¿sí? Esto hace que la forma de espiritualidad se vaya convirtiendo en una forma dinámica, porque no solamente existe una libertad extensiva de cada miembro de ese colectivo, de ese ruaj colectivo, sino una libertad de profundizar sin dogmas, de profundizar sin doctrinas en los contenidos espirituales, en la parte mística. Entonces, ¿qué es el Shat? Shat es el sentido literal del texto, es lo que podemos leer de forma directa, es lo más simple, es lo que la mayoría de las personas se quedan ahí, por eso consideran errados algunos sefer, algunos libros, ¿no? No por esa razón sea el menos importante, no es el menos importante. Algunos iniciados tienen un gran problema con el nivel Shat, porque quieren estudiar el misticismo sin haber estudiado profundamente la Torá y sin haber estudiado toda la Biblia hebrea, ¿sí?
se debe estudiar de forma profunda la Torá. Por eso, de hecho, yo les digo cuando llegan al canal que lo primero, por la primera lista de reproducción que deben pasar es por las parashot, no por otra. Y que aún en esa lista de reproducción van a encontrar un montón de cosas que no van a entender. Porque es que la persona está dando un salto. Y si no ha estudiado antes Torá, por supuesto que ahí es donde se viene lo más complicado, porque cree que sabía mucho y de pronto sabía poco. Muchas personas no quieren utilizar tiempo para la lectura literal de la Torá. Es decir, quieren escuchar los comentarios de las parashot a nivel Sot sin saber siquiera qué dice la Torá a nivel Shat. Por eso yo cada semana les digo, tenemos que leer la parashat de la semana los lunes, los jueves y los sábados. Por ejemplo, para no ser repetitivos, el que no quiera, ¿qué puede hacer? Puede leerla un día, escanearla en hebreo si no sabe hebreo y la lee en fonética. Otro día la lee en español, así de su Torá o de la Biblia que tenga. Y puede que el sábado o cualquier día, no estoy estipulando un día para cada cosa, simplemente que un día puede ser para cada cosa, sin importar si es lunes o jueves el día que lo haga. Y la tercera ocasión puede entonces ahí sí escuchar los secretos de la Torá, los comentarios de esa parashat. Pero hay que leer el libro, hay que tomar la Torá, agarrarla con las manos, leerlo, o si no la tienen y se están beneficiando de las parashot compartidas, entonces hacerlo de esa manera, pero hay que leerlo, hay que leerlo. No solamente es el nivel Sot. El misticismo no está desvinculado de la Torá. La Cábala no está desvinculada del Tanaj hebreo. Entonces, si las personas comienzan a estudiar un nivel avanzado sin haber tenido un conocimiento profundo de las bases centrales del nivel Shat, están cometiendo un error. Entonces, les cuesta creer, les cuesta comprender y por esa razón se les dificulta ver, digamos así, manifestado eso que puede estar aprendiendo. No, pero es que yo lo hago y no tengo ese resultado que dice. ¿Por qué? Porque no ha hecho las cosas como las debe hacer. Eso no es responsabilidad de quien está compartiendo los secretos del cielo. Cada 3 letras de la Torá de ahí se pueden sacar hasta más. El hasta no es un límite, simplemente un número, 2.400 comentarios, por ejemplo, de cada 3 letras de la Torá. Entonces hay que volver al libro, hay que volver a lo literal, ¿no? Hay que leerlo para encontrarnos con esos temas que de pronto otras personas no se les ha sido revelado precisamente por no acudir al libro y por creer que irse de una vez a lo místico. Si tendríamos o si se pudiera hacer una correspondencia del nivel Shat con la Sefirot, nivel Shat podría corresponder a Malhut, al reino. Tenemos ese problema de la densidad de la materia, ¿sí? También la realidad material es una parte fundamental dentro del proceso de elevación espiritual. No nos podemos desenraizar de la materia, no nos podemos desanclar de la materia. Una persona no puede pasarse todo el día meditando, no sé, tefilot, salmos, y olvidarse que tiene que trabajar debe trabajar para su sustento diario, tiene una familia en la cual dedicarle tiempo, o que de hecho tiene que estudiar también para poder luego vaciarse y seguir llenándose. O sea, no podemos desvincularnos de la materia. Esto pasa entonces con el nivel Shat. Vendría correspondiendo a esa parte, ¿no? A Malhut. Esto que no los lleve entonces ahora a quedarse ahí eternamente en la letra de la Torá, porque entonces también se estaría cometiendo otro error.
¿sí? Estaría cometiendo otro error la persona. Es necesaria la parte literal de la Torá, por supuesto, porque esto sirve como elemento para abrir la mente, para abrir la biná, para poder llegar a comprender luego el nivel secreto. Pero también hay que tener presente que no nos podemos quedar anclados a la letra de la Torá. Lo mismo nos pasa con Malhut. Aunque no podemos desenraizarnos, no podemos desanclarnos de la materia si una persona solamente se dedica a trabajar, a la familia, al ocio, a la distracción, al descanso, a esto, está muy anclado en la materia, pues no podrá elevarse espiritualmente. Se me hace fundamental aclarar que cuando afirmo que debemos leer de forma la parte literal de la Torá y esto, no estoy diciendo que ese sea el método, la metodología correcta para un desarrollo espiritual. Porque esa parte literal, así como cuando alguien está muy arraigado a la parte material de Malhut, nos puede llevar a cortocircuito, nos puede llevar a problemas porque la persona se puede quedar ahí en el texto. Entonces es que la Biblia dice, son esas personas que comentan y dicen, ¿dónde dice eso la Biblia? Que ya a estas alturas no contestamos esos comentarios, ¿cierto? Que es como, bueno, mejor que sigan de largo a tener que retroceder tanto a dar esa explicación. No nos podemos entonces quedar ahí en el texto y como que es que si no lo dice la Biblia, eso no, la Biblia no dice eso. ¿Dónde dice eso la Biblia? No. El Ein Sof no lo podemos reducir a los aspectos formales de la Torá. No podemos reducirlo porque entonces podríamos pensar que las narraciones de la Torá son la realidad, ¿sí? Así como, por ejemplo, la persona anclada en Malhut, materialista, piensa que la materia es la única realidad y le cuesta aceptar que Dios es su proveedor. Le cuesta no estresarse por dinero. Le cuesta no derrumbarse porque no tiene la estabilidad financiera o económico material que quisiera tener. Entonces, estas son las analogías que se deben hacer con relación al nivel Shat. En Sefer Bahir, el Bahir, pero digamos así, la versión de Aryeh Kaplan, él afirma que la Torá se creó y se escribió 2000 años antes de la creación del universo. Pero que eso es difícil de entender porque la Torá contiene relatos que se relacionan a la gente y esa gente tiene libre albedrío. Pero realmente cuando la Torá se escribió por primera vez, no contenía los relatos en sí mismo, esta parte literal, estos relatos, sino solamente un sistema que establecía, por ejemplo, cómo deberían ser escritos esos relatos en lo concerniente a diferentes acciones que se necesitaban comprender y se necesitaban aprender. Entonces, más que un libro, la Torá fue como un programa diseñado para producir un libro específico a partir de algunas situaciones, a partir de algunos acontecimientos. Yo no sé si me hice entender con lo que acabé de decir, pero bueno, espero que sí. Vale aclarar algo, independientemente que Aryeh Kaplan haya dicho que la Torá fue escrita 2000 años antes, pues de eso personalmente no tengo otra referencia, ¿sí? Solamente el Bahir de Aryeh Kaplan. Entonces no puedo afirmarlo como tal. Lo que se quiere dejar claro o lo que pretendo dejar claro trayendo a colación esto es el hecho que sí es importante comprender que los relatos de la Torá, si ustedes se dan cuenta, es como es por esa razón en que los textos sagrados de diferentes religiones es como que convergen en una verdad. Como que esto de aquella religión, esto de aquella religión y esto de aquella religión es igual. En aquella religión hay un fulano, en esta religión hay un fulanito y en esta religión hay un fulanote. Es como eso, a lo que, por lo menos lo que yo
comprendo que quiso expresar Aryeh Kaplan, más que una afirmación o que ahora de hablar de una teoría de cuándo fue escrita la Torá y cómo y esto y aquello, no, sino ese hecho, ¿no? Que eran posibles acciones, que era como una verdad que enseñaba cómo eran algún suceso y cómo se debía enseñar esos sucesos para que pudieran llevar a un verdadero aprendizaje y a una verdadera transformación de quienes estudiaran ese libro. Hay una verdad y es que la Torá tiene como una parte que permite una libertad de pensamiento y de interpretación y otra que tiene un sistema moral, ¿sí? De ambos tiene. Pero entonces también tenemos claro que esa libertad nos permite oscilar entre una sefirá y otra sefirá. Vamos por todos los extremos del árbol. Jochma, hasta por acá Yesod, Malhut, Binah, Keter, o sea, vamos por todo el árbol. Y también vemos como centro la línea de equilibrio y la tenemos como la Torá. La línea del centro es ese equilibrio. Pero cuando una persona es dogmática, cuando una persona sí es muy religiosa, entonces hay desequilibrio dimensional, hay desequilibrio en su sefirot, porque comienza a pensar que todo debe ser como esa persona cree. Ahí hay un problema, porque no podemos aferrarnos a ninguna dimensión. Yo les decía hace poco que una persona que canta, que escribe, que es artista, no puede pasarse en Netzach todo el tiempo. Debe aprender a través de Od, por ejemplo, que es el lenguaje estructurado, interpretar, restringir, bajar esas emociones que está plasmando en su arte, en su poesía, en su música, en su escritura. Si no lo consigue, no tiene ningún... Ahí hay desequilibrios dimensionales, en este caso en particular en Netzach, que está descuidando otro. Y por tanto todo el árbol, porque cuando se descuida alguna dimensión, hay un desequilibrio en todo el árbol. Las personas con estos desequilibrios son esas personas que de pronto ni siquiera se dan cuenta porque no se creen fanáticos o no se creen muy religiosos, pero son precisamente los que dicen. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde está eso escrito en la Biblia? Entonces no podemos llegar a un dogmatismo, sino que debe haber un proceso permanente de retorno al Creador. Debe haber un proceso permanente de teshuvá. Yo les decía a los estudiantes de intermedio hace unos días, hace un tiempo, una persona, aunque no practique ninguna religión, debe anclarse o debe ceñirse a una filosofía moral, ¿sí? Tener una corrección ética, porque de lo contrario hay desequilibrios. Hay que tener cuidado, porque si no comprenden estos conceptos, si no se comprenden, entonces la persona puede caer en desequilibrios. Para quien comprenda la teoría de tesis y antítesis, por ejemplo, de Hegel, nosotros vivimos en el mundo permanente de la tesis y de la antítesis y de una nueva contradicción cada vez. De ahí es donde surgen esas paradojas que parecen irreconciliables, pero cuando se profundiza en los niveles secretos, en los niveles más profundos de la mística, se comprende que tales paradojas no existen. Entonces, ¿qué hacer? Debemos estudiar profundamente los textos a nivel pshat, a nivel literal. Sí, claro que sí. Pero debemos tener esa conciencia que existen otros niveles de profundidad que al llegar a estudiarlos nos van a ampliar la perspectiva y nos van a comunicar otras situaciones, otros secretos que en este momento que estudiamos el texto literal, por ejemplo, no se perciben. Ahora, ¿de qué depende esa percepción? Pues la percepción depende, según Luzzatto, de la raíz del alma de la persona. Por una parte, la base en la que estamos estructurados. Por otra, los componentes intelectuales, los componentes emocionales, los componentes biológicos en los que nosotros nos hemos desarrollado. Un problema recurrente en cuanto a esto de la percepción es que la persona, la mayoría de las personas, de hecho, pueden llegar a creerse la imagen exterior
que se ha formado de sí mismo. La persona se ve en el espejo y se hace una imagen, una imagen exterior de sí misma, por ejemplo, de su personalidad, de su físico, y dice: soy feo, soy bonito, soy inteligente, soy ignorante, soy, no sé, la imagen que la persona se haga de su personalidad, lo que el ego le dice a esa persona que es. Pero luego está lo real, el yo verdadero, el yo real, la personalidad real. Ahí hay un problema grande cuando no hay coherencia. Entonces la persona en que debe trabajar en que eso que le está mostrando el espejo y esa imagen exterior que muestra a los demás vaya en total coherencia con su personalidad real, con su yo real, con su ser interior. Si alguien quisiera hacer una investigación, no sé, cuantitativa para analizar o evaluar la raíz del alma de cada persona, es imposible. Bueno, es muy difícil, yo no sé si se va imposible, pero sí es completamente difícil, porque la persona podría arrojarle su evaluación, los resultados. Si vamos al análisis de los resultados, la persona le arrojaría su evaluación, porque la evaluación exterior puede ser simplemente una imagen que está mostrando el espejo, ¿sí? Esa imagen que se ha construido para la sociedad, para los demás. Esta es la diferencia, de hecho, entre Yesod y Tiferet. Yesod es ese ego, esa personalidad que cree la persona, que tiene ese yo, que cree que es eso que le dicen sus pensamientos, la persona cree que es. Entonces es como que alguien dice algo y esa persona, como tiene un ego o tiene unos pensamientos que le dicen algo, porque siempre de pronto está acostumbrada a que otro la juzgue, a que otro la critique, a que otro le llame la atención, a que otro la silencie. Cuando alguien le dice algo, se victimiza. No es que yo no quise decir eso, o no es que yo... Ese es el ego. Esto... Yo no sé, yo espero que se esté comprendiendo realmente, porque es bastante profundo, pero no, de hecho es un tema que ustedes pudieran decir: ay, ¿por qué explicar en este momento los niveles de interpretación de la Torá y no antes? Sí, antes en una de las parashot se explicó por encimita: Shat es esto, Remes es esto, Dras es esto, Sot es esto, pero ya explicar los niveles de interpretación como lo estoy haciendo en este momento es más profundo y se necesita, pues por lo menos yo lo veo así, necesito explicarles todo esto para que realmente se comprendan los niveles. Entonces, mientras que Yesod es ese ego y es esa imagen del ego, Tiferet es el yo real, el yo superior y el que realmente debemos alcanzar y trabajar, esa línea central. Nivel Remes es las preguntas de segundo nivel, es ese sentido alusivo del texto. En Remes podemos traer, por ejemplo, otro texto bíblico que pensamos que está en contradicción con lo que estamos estudiando en este momento. Entonces ahí se hace un análisis. Remes viene siendo, por ejemplo, las permutaciones, tomar una letra con otra letra, cambiarlas de orden. Entonces estamos haciendo un análisis Remes. Eso es un análisis Remes, ese es ese nivel de interpretación Remes. Comenzamos a buscar en el texto, por ejemplo, una pregunta que no aparece en la narración, pero que se relaciona, pero que conforma nuestra personalidad. El interrogante puede, de hecho, surgir por dos razones: a razón del texto como tal, o a razón del lector de ese texto. Va a depender de nosotros. Es como esa afirmación que una palabra en sí misma puede llevarnos a un nivel de investigación profundo y puede llevarnos a una verdad o a varias verdades o a varios secretos. Con una sola palabra indagamos y no sabemos lo que avanzamos. Con la investigación es ir más allá, Es eso a lo que he invitado, de hecho, a los miembros del nivel intermedio, que hagan este tipo de interpretación de nivel. Porque sí es eso, ¿no? Pretender entender el Sot sin que quede atrapado en la subjetividad de cada persona que estudia el secreto,
sin haber profundizado en el chat, en el remes y en el dras, es casi perder el tiempo. Aunque les doy una esperanza, y es que aunque pareciera que no se comprende, sí puede llegar el momento en el que como que baja de una toda la información como una película, y empiezan a unirse los puntos y se empieza a activar el DAT. Pero ¿cuál sería la forma correcta? Esta. Entonces, la persona que pregunta, la persona que interroga al texto por su propio desequilibrio personal. Entonces, es esa ley espejo, ¿no? Es la Torah está diciendo esto, pero el mismo desequilibrio de la persona la lleva a realizarse preguntas de un texto o de una parashat o de un shur que la persona está estudiando. Entonces, es difícil establecer la diferencia de la causa, de la raíz, de la existencia de un interrogante. Entonces, ¿de dónde viene ese interrogante? ¿Viene de Binah o viene de Jochma? Esto ya es un poquito más avanzado. ¿Por qué nos estamos haciendo esta pregunta? ¿Por qué nos estamos interrogando a nosotros mismos? ¿Por qué interrogamos estando fuera del texto? ¿Por qué tenemos esa percepción? ¿Sí? Tenemos una percepción del texto literal que no se está ajustando al mundo de la Aleph. Entonces, quien tiene ese problema causa que surja un interrogante. Entonces, la persona que interroga se vuelve una pregunta en sí misma, y el texto que es interrogado, por ejemplo la Torá o cualquier sefer sagrado, se vuelve otro interrogante. Esto pasó con el Shimos Teilín, ¿no? Para algunas personas. Sus propios desequilibrios les mostraban algunas preguntas con relación a ese sefer que les estaban evidenciando sus desequilibrios dimensionales, pero pues no los lograron ver. Si encontramos el problema en la parte del texto como tal, es porque el texto en el mundo de la fragmentación nos lanza, ¿sí?, problemas que debemos interpretarlos. Deben ser interpretados de una forma determinada. Voy a ser más explícita. Si usted está escuchando un shiur relacionado con la parte sexual, pero resulta que ese tema lo involucra a usted de forma personal, porque usted es una persona separada, porque usted es una persona que transgrede con la lujuria, porque usted es la persona Javeshalom, porque usted es una persona comete alguna averá sexual, porque ha caído en onanismo, porque ha entrado al cementerio con su hijo, sea varón o con su hija. Sí, cuando se revela un secreto y la persona se ve evidenciada en ese secreto, en ese shiur, en esa enseñanza, en ese aprendizaje, ahí surgen todavía más preguntas. Eso sí, para quien utiliza su biná, porque si no lo que surgen son burlas, ¿verdad? Porque la burla es el medio que utiliza el ignorante para no sentirse tan mal, ¿sí? Para no sentirse peor de lo que está. Pero realmente surgen preguntas. Entonces no es que no esté bien que surjan preguntas cuando el tema lo involucre a usted, sino que sea objetivo y que no se justifique en sus propias transgresiones, por ejemplo. Es posible que cada vez que se hagan preguntas con relación a una enseñanza, a un texto, a la Torá, realmente estemos preguntando a nosotros mismos o realmente le estamos preguntando al texto. Esta es como una de las principales preguntas que la persona debe hacerse, porque si es la línea media de nuestra estructura personal, es la Torá. Y la Torá es escrita. Entonces, si nosotros pretendemos ajustar nuestros desequilibrios dimensionales a ese texto divino, lo que estamos haciendo es unir el texto de la Torá con nuestros propios desequilibrios. Y es como que casi quisiéramos que se acomoden, ¿sí? Casi quisiera la persona que se acomodara los desequilibrios a la Torá, justificarlos a través del texto escrito.
Entonces, la pregunta siempre tiene como fin definir dónde está la línea central del equilibrio. La pregunta siempre tiene como objetivo ajustar nuestros desequilibrios personales a la línea media del equilibrio del árbol de la vida. Pero para poder definir nuestros desequilibrios debemos tener primero una referencia fundamental que es la línea media de equilibrio de la Torá. Entonces hay que tener un conocimiento de la Torá a nivel pshat antes de pretender hacer ese nivel de interpretación. Remes, cada pregunta no solamente amplía, expande, estimula el da'at, lo activa, sino que hace que crezca ese grado de teshuvá, ese grado de retorno, ese grado de arrepentimiento que hacemos con nuestra personalidad, que hacemos con nuestro ego. Porque debemos pensar que siempre el árbol de la vida es esa imagen simbólica de nuestra estructura personal. Todo tiene un árbol de la vida, cada alma tiene un árbol de la vida, pero usted no puede pretender que los demás tengan sus desequilibrios. Por eso está tan mal. Yo ignoro completamente cuando una persona dice: todos necesitamos que nos explique lo que usted acaba de decir porque no lo entiendo. Como si no existiera esa pregunta para mí. Diga con autenticidad: no entendí. No meta a todos en el mismo saco, porque el hecho que usted no haya comprendido con su biná no quiere decir que los demás no hayan comprendido. Es usted el que no haya comprendido. Entonces, cada vez que alguien, siempre, pues si se darán cuenta, siempre que alguien dice todos necesitamos esto, porque además yo leo con tono, ¿no? Ustedes saben que yo les pongo voz a ustedes en mi mente y yo digo, ¿por qué tanta soberbia? ¿Por qué tanto ego? Porque no puedes decir que eres tú la que necesitas la explicación. Entonces, si no eres capaz de decir siquiera que eres tú la que necesitas y que te surge ese interrogante ante este aprendizaje, ante este shur, tampoco tienes el mérito para recibir la respuesta. Por lo menos por mi parte no la vas a recibir. Bien, porque estaría dándole a esa persona pan de la vergüenza. Eso es lo que estaría haciendo. Cuando una persona hace una interrogación sobre una enseñanza, sobre la Torá, sobre una parashat, por ejemplo, en fin, por un lado está buscando esa síntesis de la conciencia de unidad, del mundo de la Aleph. La persona quiere ascender por un lado, porque o de no ni siquiera le importara, o sea, también está la otra persona que pasa derecho y ni pregunta, así no haya entendido nada, o no le importa, no preguntó porque no le importa. No le surgió un interrogante. Entonces, por un lado, sí, la persona busca ese mundo de la Aleph, busca la conciencia de unidad, quiere ascender, pero por otro lado está intentando equilibrar sus dimensiones hacia el centro y acomodándolas, depende de la forma en que haya preguntado, a sus propios desequilibrios. ¿Cuál sería la forma correcta de proceder? Ascender, debemos pretender ascender para perfeccionarnos espiritualmente, para tener esa evolución espiritual, pero a la vez debemos pretender querer resolver los desequilibrios. ¿Para qué? Para alcanzar una vida más equilibrada, para ir equilibrando el árbol, nuestro árbol de la vida, para identificar los obstáculos que tenemos en cada sefirá, en vez de estar pendiente del desequilibrio del otro, en vez de estar pendiente del error del otro, en vez de escuchar algo y pensar, esto es lo que tiene desequilibrado fulano o fulana. No, si usted lo está escuchando, es usted. Cada vez que usted considere que algo está mal en otra persona, es porque eso está haciendo un tránsito en usted mismo, es en su alma, es a usted que es a quien le tiene que entrar esa luz, es a usted donde en su alma, donde esa luz quiere entrar, para que a usted no se le genere una clipa. Esté en su ola, esté en su tableta, en su juego, en su partida. ¿Sí? Eso es conciencia. Cuando más equilibramos nuestra estructura personal, más ascendemos espiritualmente. Nivel de interpretación Drash. El nivel Drash son las interpretaciones de la ley escrita, son las interpretaciones de la Torá. Se denominan Midrashim. Es el Midrash. El Midrash, cuando en alguna enseñanza se les dice, en el Midrash X, en Midrash Hot, tal, se dice esto y esto.
Sí, son los midrashim. Los midrashim son esas interpretaciones de la Torá. Esas interpretaciones son explicaciones con una mayor profundidad. Esas interpretaciones son elaboradas ¿por quién? Por los rabinos, a través de las diferentes generaciones. Entonces son escritos que se estudian como sí, esto nos ahorra tiempo, ¿no? Nos ahorra tiempo, nos hace evolucionar. Cuando leemos esas interpretaciones se nos ayuda a abrir el entendimiento, a ampliar nuestro entendimiento y logramos comprender de mayor profundidad ese texto de la Torá. Nivel Sot es el sentido más profundo de las cosas, es el sentido oculto. Ese sentido no se revela de forma inmediata. Usted lee ese texto y no lo va a comprender así, de forma inmediata. Ese nivel está después de la fe. Ese nivel está después de la emuná. Una persona que no tenga entrenamiento personal, una persona que tenga muy poca emuná, muy poco entrenamiento personal, le cuesta entender el Sot. Entonces, cuando hay algún Sot que no ha sido revelado para usted, a usted le falta emuná en ese tema. Voy con un tema específico: la materia, el dinero, la parte económica, la parte financiera. Más aún, personas nacidas en los meses Tebet, Elul, Iyar, les cuestan los secretos relacionados con la parte financiera. De pronto por encimita creen que supe esto y lo voy a hacer, y lo hacen. Pero como realmente falta emuná en ese tema, entrenamiento personal, en saber, en creer, en tener el Da'at, en activar verdaderamente el Da'at, que es el Eterno, nuestro único proveedor, que nada depende de nosotros, aunque parezca y aunque tenemos que actuar como si todo dependiera de nosotros, pero nada depende de nosotros. Cuando hace falta ese entrenamiento personal, cuando hace falta esa emuná, cuesta comprender los secretos relacionados con X tema. En el nivel Sot no solamente es una cuestión intelectual, sino que hay una exigencia de transformación personal, de esa parte integral. La transformación debe ser integral. En el nivel Sot se llega al secreto y ese secreto produce un cambio, una transformación personal a través de los conocimientos que ese secreto reveló. Es como que los secretos, los conocimientos calan. Les pongo un ejemplo bastante fuerte, pero sí es así. La persona cree que cree en Dios. No, yo creo en Dios. Claro, yo creo en Dios. Cree y ora, hace todo. Dice que cree en Dios. Y resulta que cualquier día le ve las orejas al Satán. Es un decir, no lo tomen literal. ¿Qué pasa? Que la persona entonces cree en la existencia del mundo espiritual. Cuando la persona realmente cree porque vio, ¿sí?, en el mundo espiritual, es ahí que se da cuenta que realmente acaba de creer en Dios. Por primera vez, comienza a creer la magnitud de lo que significa creer en Dios. Y que lo que supuestamente antes creía no era creer en Dios. Entonces los conocimientos pasan a ser parte de esa personalidad, de esa persona, ¿sí? La cábala trabaja esos aspectos ocultos y ¿qué hace? Los va revelando de acuerdo al nivel de recepción que tenga cada persona. Entonces, según el nivel de entendimiento que tenga esa persona, según el nivel de alma que haya rectificado, trabajado, ese entrenamiento personal que haya hecho esa persona, a ese nivel de secretos llegará. Si ustedes leen en todos los videos en la descripción, no comentarios, descripción, es una flechita que la tocan así, se explaya un texto, ¿no? En todos dice que cada alma tiene una altura de secretos del cielo destinada para que se les sean revelados en esta vida. Y que la persona por lo menos debería procurar
recibir la revelación de esos secretos a los que tiene nivel y potencia en su alma. Porque si hay algo en lo que vamos a ser juzgados es en la potencia que tiene nuestra alma. Entonces, si no hicimos nada para alcanzar la potencia que tiene nuestra alma, por supuesto que seremos juzgados con mayor severidad. Nivel de interpretación Sod de Sod. Abraham Abulafia decía que más allá del secreto, más allá del Sod, existía otro nivel de secreto más profundo. Sí, los Mekubalín estaban de acuerdo en que los niveles de secretos son infinitos. Son infinitos, el Sod del Sod del Sod del Sod. Siempre tenemos una realidad más profunda que no comprendemos. Siempre tenemos una realidad más profunda que queremos entender y que aún sentimos y tenemos la conciencia que nos falta. Y de eso se trata, ir más allá cada vez. Por eso el aprendizaje de la mística es infinito. Recuerden, pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.